es la continuación de prácticamente de lo que hemos estado trabajando sobre lo que significa la muerte y resurrección de Jesucristo. Pueden decir, bueno, pues es que esto ya lo vimos, pero yo creo que este es un aspecto que yo al estarlo, yo tengo en la iglesia toda una vida. He estado dando clases, he estado metida, estudiando la Biblia, reflexionando. Y el Señor, lo que Él me ha revelado a través de estos pasajes, en realidad yo le estoy tan agradecida, porque yo nunca lo he podido ver de esa manera. Aquí estamos en el grupo de Fuego Nuevo, y en Fuego Nuevo somos la mayor parte gente de la tercera edad. Y una de las características de la gente de la tercera edad, como alguien decía, ya pasaste por la edad en que pones malos ejemplos y ahora te dedicas a dar buenos consejos. Entonces yo quisiera, hermanos, que pudiéramos ver en realidad nuestra propia problemática. Cuando a medida que van pasando los años, tú te vas dando cuenta que tu perspectiva de la vida cambia. Cuando eres joven estás planeando todo un futuro, ¿verdad? ¿Cómo vas a poder tener éxito? ¿Cómo vas a poderte comportar de tal manera que puedas ser aceptado en la sociedad en la que te tocó vivir? Es decir, vivir conforme a las reglas del juego del mundo. ¿Y qué es lo que el Señor te dice en la palabra? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Yo nunca pude entender ese pasaje hasta ahora, porque se dice fácil, pero en realidad el significado de eso es bien profundo, y la respuesta está en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y como alguien dijo, bienaventurada la piedra porque no siente, porque no hay dolor más grande que el dolor de la vida consciente. Ahora que estoy consciente de lo que significa, en realidad a mí me da un gozo que sobrepuja todo entendimiento. Porque una de las características de la tercera edad es que uno vive de sus recuerdos. Y muchas veces tú dialogas contigo misma. Tú sola te preguntas, tú sola te respondes, tú sola te aceleras, tú sola te enojas y tú sola te contentas o te deprimes. Solita. Porque tienes mucho tiempo para tus 15 horas de diálogo interno. Y nosotros somos y ya cuando estás en la tercera edad, más cuando tienes achaques. Porque yo creo que cuando uno está todo achacoso, como que casi son puros pensamientos negativos, ¿verdad? Pero yo descubrí el secreto de fructificarás en tu vejez y tu obra continuará aún después de tu muerte. Y les puedo asegurar que esto que quiero compartirles el día de hoy, que les he estado compartiendo en las últimas 3 conferencias desde diciembre, más bien desde enero, febrero, marzo, a mí en realidad me ha enriquecido inmensamente. Y alguien me decía, bueno, Susana, ¿y tú por qué siempre estás tan tranquila? ¿No estás así, toda acelerada? Y le dije, porque no es porque esté inconsciente. Creo que ahora más que nunca estoy consciente de lo que está pasando en el mundo. Pero más que ponerme histérica, le doy gracias a Dios por todos los años que me ha permitido vivir, y muchos de ellos de manera inconsciente. Y que ahora, en estos últimos años, que son los mejores años de mi vida, es cuando estoy más consciente de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, su sangre derramada en la cruz del Calvario nos da la redención, y eso es gratuita.
Él perdona tu pecado, Él te redime. Eso es la gracia. Pero, como ya habíamos dicho en las otras clases, digamos en la conferencia anterior, el Señor dice, pero el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque el Señor te redimió del pecado, pero no te redimió. Es decir, no te deshizo de lo que te provoca el pecado, que es el yo, o sea, tu cuerpo, que está inclinado a guiar a tu alma a buscar las cosas del mundo. Y Él dice, y el alma que pecare, esa morirá. Es decir, en el plan de Dios de redención, la muerte del yo, más bien el destino del yo es la muerte, porque te lleva a pecar. Y yo creo que nunca se te enfatiza lo suficiente, o cuando menos, por más que me lo enfatizaron, yo nunca lo entendí. Eso de negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirlo. Y lo puedo poner en una manera bien sencilla. Nosotros muchas veces, lo que estamos haciendo, muchas veces en nuestros cultos de oración, en nuestras peticiones, por nada estéis afanosos, sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. Analicen lo que piden, hermanos. Están pidiendo que el Señor te proporcione todo aquello que te mantenga en tu zona de confort. ¿El yo o no? Es decir, en otras palabras, que te dé muchos recursos y muchas bendiciones para que tú sigas sosteniendo tu yo. ¿Cómo la ven? Y cuando tú estás haciendo eso, no estás conforme a la voluntad de Dios. Porque ese yo surge del primer Adán, que está hecho de polvo de la tierra. Y ese es su destino, es la muerte. Pero el Señor lo que hace, en vez de decir, bueno, no se trata de suicidarse, porque después de que tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Él te dice, y el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque nosotros vemos que la salvación nos es dada gratuitamente por gracia. Eso lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero la de recompensa que el Señor tiene para ti es darte una nueva vida. Por eso dicen que el que nace una sola vez muere dos veces. Mueres físicamente y mueres eternamente. Pero el que nace dos veces muere una sola vez. Nada más mueres físicamente y después pasas a la eternidad. Dice, la recompensa es diferente. No nos es dada gratuitamente, sino se obtiene por medio de las obras, la buena obra de los creyentes que son guiados por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué decía el apóstol Pablo, si esto es cierto, que todas sus buenas obras eran como trapos de inmundicia ante el eminente conocimiento de Cristo? Porque cuando tú conoces al Señor, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y cada vez, en realidad la recompensa es un proceso. Niégate, toma tu cruz cada día, ¿sí? Es decir, cada día tú mueres al yo. Y cada día que tú mueres al yo, Gálatas 2:20 se vuelve tu realidad. Con Cristo soy juntamente crucificado, vivo no yo, vive Cristo en mí. Y Él pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y es darle la oportunidad al Espíritu Santo para que te guíe. Es decir, que puedas hacer uso de tu GPS. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando tú te niegas a ti mismo, es como dejar que se rompa la cáscara. Porque si la semilla no muere, no puede traer fruto. Y cada vez que te niegas a ti misma, entonces va rompiendo la cáscara y el Espíritu que mora en ti empieza a manifestarse en el mundo. Porque no eres tú, es Cristo en ti. Él te usa. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como les decía, ¿y qué es esa fe del Hijo de Dios que vas a vivir en la carne? Es la fe que le dijo a Lázaro, sal fuera, el que le dijo al ciego, ve, el que le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. Porque las cosas que yo hago mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Y tendréis poder y me seréis testigos. ¿Por qué? Porque no eres tú, es Cristo en ti. Es permitirle al Señor que te use y continúe su ministerio haciendo la voluntad del Padre a través de ti y de mí. Porque el discípulo no es mayor que su Señor. Y esa nueva vida que Él te da, cuando tú te niegas a ti mismo y mueres al yo, entonces estás dando acceso a que estés co-resucitada con Jesucristo. Porque Él dice que Él murió pero resucitó. Y si Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Y eso es tener una nueva vida. Y esa nueva vida no surge del polvo de la tierra ni del pecado original. Surge del segundo Adán, de la muerte redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a menos que estés muerto, puedes resucitar. Los únicos que pueden resucitar son los muertos. O sea que mientras tú no te niegues a ti mismo, estás viviendo todavía en tu yo y buscando satisfacer al mundo. Y es que cuando tú estás en el Señor y vives no tú, sino vive Cristo en ti, entonces la obra que tú haces a través de la guía, la fuerza y la plenitud de aquel que dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes y que todo lo tuyo es mío, que habita en ti, ese mismo Espíritu y ese mismo Cristo es el que te permite hacer la voluntad del Padre para tu vida. Y cuando tú estás haciendo la voluntad del Padre guiado por el Espíritu Santo, vas con poder. El poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que te da vida, una nueva vida. Y esa es la recompensa de tener una nueva vida. Pero no una vida que se esfuerce y que se angustia, más nosotros como a la tercera edad, que cada vez, como dicen todos, por servir se acaba y acaba por no servir, en donde poco a poco empezamos a resentir nuestra falta de energía y de capacidades. Y más cuando vivimos buscando satisfacer al mundo, ya estás en la etapa en donde ya te dieron fecha de caducidad. Nada más López Obrador porque se le ocurrió darnos la tarjeta de la vejentud. Pero fuera de eso, yo creo que no tenemos muchas ventajas. Digo, si lo esperas del mundo, ¿o no? Cuando tú te acostumbraste a que te recompensaran por quedar bien con ellos. Y ahora, en realidad, ya eres un problema más que una solución. Y más cuando están diciendo las estadísticas del número de
gente, digamos, mayor, que se está acumulando en nuestro país y en el mundo entero, en donde las faltas de trabajo, de oportunidades, la competencia tan terrible que hay por sobrevivir. Sin lugar a dudas, están aprendiendo de la historia de los esquimales, que a los viejitos los llevaban al campo para que se los comieran los osos, y entonces los jóvenes cazaban los osos para poder mantener a los hijos. Esa era la utilidad de la gente mayor. Entonces, cuando vemos lo que el mundo hace, sin lugar a dudas, eso causa mucho la depresión y la impotencia. Cuando te acostumbraste a tratar de imitar las cosas que el mundo te dijo que tenías que hacer si querías sobrevivir. Pero el Señor te da una nueva perspectiva. Eso es lo que es increíble. A mí uno de los ejercicios que me fascina es estar viendo en realidad todo lo que está sucediendo en el mundo. Cómo las cosas han cambiado en los últimos 70 años, ¿o no? Ahora ves a todo el mundo con celulares, con iPads y con computadoras, etcétera, etcétera. Cuando nosotros somos de la época que si bien nos iba, buscábamos un teléfono público cuando andábamos en la calle, si queríamos comunicarnos, y esperábamos que no estuviera descompuesto y que tuvieras monedas para poder hablar. ¿Y cuánto ha pasado desde entonces? Que ahora hasta los niños es como los tienen, todo el mundo tiene celular. Les quitas el celular y haz de cuenta que les quitaste la vida, porque van con la novia y se van comunicando con el celular. Ya no saben comunicarse directamente. ¿Ven lo que está pasando? Entonces tú dices, ¿cómo es que yo puedo fructificar en mi vejez para que mi obra continúe aún después de mi muerte? Mira, Señor, que no te das cuenta en qué mundo vivimos. Pero cuando yo veo esto que les estoy comentando, descubro que Él ya lo tenía resuelto desde antes, desde hace mucho. Por eso volver a descubrir en realidad los recursos, yo digo, pero de veras que soy bruta, tanto tiempo y no lo había visto. Y por eso quiero compartirles, hermanos, esto. Y quiero que lo veamos con mucho cuidado. Se llama salvación y recompensa del cristiano. Déjenme darles, dice, ¿cuál es la meta de la salvación? Dice, cuando aún somos pecadores, la meta es la salvación, que te perdonen tu pecado. Después de que somos salvos y creyentes, la meta es la recompensa. ¿Sí? Dice, la salvación es provista para los pecadores. La recompensa es provista para los creyentes. Es decir, esta recompensa solamente para los creyentes. Dice, y la salvación y las obras que nosotros podemos hacer para obtener esa recompensa es por medio de la fe. Es la misma fe que tenemos que usar para la salvación que para llevar a cabo las obras que el Espíritu Santo te está guiando a hacer para cumplir la voluntad del Padre para tu vida. Dice, los pecadores no podemos ser salvos por medio de las buenas obras. Eso lo vemos en Efesios 2, 8, 9. Dice,
Como redimidos tampoco podemos ser recompensados solo por creer, como dice Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ven cómo se hay una recompensa? Y de esto casi nadie nos habla. ¿Creen que porque aceptaste a Cristo, lo caído, caído? Y ahora todo lo demás viene por añadidura. Pero imagínense, hermanos, la salvación está basada en la fe y la recompensa se basa en las obras, porque sin fe no hay salvación y sin obras no hay recompensa. Ambas se basan en la fe en el Hijo de Dios. O sea que tiene que venir, las obras no es que surgen del yo para ganártelas, no. Las obras surgen de tu conocimiento de Jesucristo, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Por eso Él te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos fe, pedimos paz, pedimos serenidad, pedimos dominio propio. Pero en realidad lo que el Señor quiere es que lo conozcas, porque en Él habita todo eso que tú estás pidiendo. ¿Me explico? Es como si tú dijeras, no, yo lo que quiero es hacer una hoja de cálculo. No, yo lo que quiero es hacer una gráfica. Y tienes la computadora, pero la usas como máquina de escribir. Pues claro que crees que necesitas algo más para poder hacer eso. Lo que necesitas es saber y conocer tu computadora y capacitarte, ¿o no? Y lo mismo sucede cuando tú ya has aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Él te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Pero ese espíritu es el Espíritu Santo que guía a tu espíritu. Pero mientras tú no pongas a tu espíritu como la sede de tus decisiones, como antes del pecado original, entonces el Espíritu Santo no puede hacer nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Ahora, ¿qué es la salvación? De acuerdo a Juan 3:16, es no perderse, sino que tengan vida eterna. Sin embargo, esto no decide nuestra posición en la gloria, sino que esto es determinado por la recompensa. Es como dice aquí en México, todos somos ciudadanos y todos somos iguales. ¿Pero no se han dado cuenta que hay unos más iguales que otros? Digo. ¿Y por qué crees que si todos van a tener vida eterna, es lo mismo que hagas o no hagas? ¿Verdad que no? Eso hace la diferencia. La salvación es por gracia. La recompensa, en realidad, es por justicia. La justicia de Dios. Y Él es un juez justo. ¿Nunca han pensado en eso? Por eso muchos dicen, ¿para qué me arrepiento? Me voy a arrepentir cuando ya me vaya a morir, así ya no soy tentado. Así como el ladrón, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Dice, ¿qué es la recompensa? La recompensa es reinar con Cristo en su reino milenial. Todos los creyentes tienen vida eterna, pero no todos serán recompensados con los derechos a reinar con Cristo. Porque solamente aquellos que se niegan a sí mismos y viven no ellos, sino Cristo en ellos, son los que son realmente miembros activos del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza.
Son células que están ligadas a la cabeza, a las órdenes de la cabeza. ¿No se han fijado? En medicina dicen que toda célula que no está ligado al sistema se vuelve célula cancerosa. Y esa nada más trata de acumular todos los alimentos para sí misma, porque cree que ella es la única que tiene derecho a enriquecerse, hasta que se vuelve un tumor gigante y mata al cuerpo. Pero aquellas células sanas son las que se mueven bajo las órdenes de la cabeza, que es Cristo. Por eso esas son las que tienen recompensa. Por eso son los que van a reinar con Cristo. Pues es el mismo Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y como les decía el otro día, yo cuando oí eso dije, su máquina ya está formando su gabinete. Fíjense, la gracia y la justicia de Dios. La salvación nos muestra la gracia de Dios, porque no nos juzga conforme a nuestro pecado, sino que nos salva por medio de la fe en el Señor Jesucristo, como dice 2 de Timoteo 1:9. Después lo vemos. La recompensa expresa la justicia de Dios, porque Él recompensa a los santos de acuerdo a las buenas obras que realizan, guiados por el Cristo que habita en ellos. ¿Cómo la ven? Efesios dice que la vida cristiana comienza con sentarse, porque Dios hizo sentar a Cristo a su diestra, en posición de poder, y nos hizo sentar a sí mismo juntamente con Él. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no comienza con activismo, comienza con saber quién es aquel que está habitando en ti, para que conozcas todo el potencial para llevar a cabo lo que Él te está pidiendo, cumpliendo la voluntad del Padre. Porque tú fuiste creada para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es el Espíritu Santo y el Cristo que vive en ti, tu GPS, que te dice, dale para la derecha, dale para la izquierda, ya te pasaste. Y estás guiado por el Espíritu Santo. Ahora, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, son locura, no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Pero ¿cómo pueden tener discernimiento espiritual si se mueven sobre la base de su alma, del yo? Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento y lo demás me vale. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo interpreto el mundo en función de lo que me beneficia y lo que me perjudica. ¿O no? Es bien interesante, hermanos. Porque el Señor quiere que tú le entregues tu plena confianza en Él, para que sepas que el que comienza en ti la buena obra la perfecciona. Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Y que confíes que el que te manda a la guerra ya te equipó, ya te capacitó y además te protege. Y si en el camino te quedaste, pues lo que pasa es que ya pasaste a la otra etapa, el de la vida eterna. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Es por eso cuando yo veo todas estas páginas de web que te hablan que ya va a desaparecer el dólar, que ya vienen los bitcoins, que ya van a hacer esto con el otro. Y dice, pues todo el mundo se asusta, ¿no? Estás pensando en tus inversiones, estás pensando en esto. Y cuando se los platico a otros, y dice, bueno, ¿y tú por qué no te preocupas? Le digo, no, estoy ocupando mi tiempo en darle gracias a Dios por haberme dado tantos años y que ya me voy. Es decir, ¿para qué te quieres quedar? Mejor te vas al fin y al cabo. Él me dice que lo único que hago es pasar al otro lado.
¿Ven cómo la perspectiva se vuelve diferente? Porque cuando tú, como persona de la tercera edad, tienes la esperanza de la vida eterna, la esperanza de seguir, digamos, sembrando para que tu obra continúe aún después de tu muerte, entonces ya no estás deprimida. Al contrario, te apuras porque nunca sabes cuándo te va a llamar. Como les dije, aprovechenme porque yo ya me voy. Y no lo dices porque te quieras escapar. Lo dices porque te gozas de haber tenido la oportunidad de madurar y de haber visto tantas cosas. Y en mi caso, haber caminado con Él y haber comprobado que sí es cierto, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y que cuando tú le crees, tú descansas. Descansas en Él. Y como yo les dije, el secreto de la juventud es que una vez que ya te dejaste exprimir, tú eliges cómo añejarte. Si te agitas, te avinagras. La tomas con calma, coges buque con el añejamiento. Porque eres como los buenos vinos. La diferencia entre un buen vino y un vinagre es el trato que le das al jugo. El jugo es el mismo. Pero cuando tú tienes la mente de Cristo y que te dice como todos estos, digamos, meditaciones que está dando el pastor todos los días, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Y te dice cómo superar los problemas. Y te enseña qué privilegiado eres de tener aquel que dijo, yo he vencido al mundo y te voy a hacer más que vencedor. Y no te dijo que te iba a quitar las broncas, te dijo que te iba a hacer vencedor a pesar de las broncas. ¿O no? Porque las broncas las puedes tener con o sin el Señor. Lo que pasa es que las broncas, cuando no tienes al Señor, pues tú vas solito, mano, y andas ahí todo angustiado, buscando en la profundidad de tu ignorancia y en la limitación de tus recursos, a ver cómo las resuelves. Pero cuando tú tienes al Señor, tú acudes a Él y esperas en Él y tienes el reposo de Él. Y tienes la seguridad de que Él está contigo. Y eso te mantiene hasta cierto punto con salud. Porque no han visto que muchas de las enfermedades actuales vienen del estrés. ¿O no? Que la gente se estresa. Y eso es inconsciente. Y entonces tu organismo empieza a generar hormonas que deterioran tu salud. Él es el camino, la verdad y la vida. Fíjense, nunca olvides que la salvación de Dios hace que Jesucristo vive en nosotros, así como muera en el Calvario por nosotros. Él no solo paga nuestra deuda del pecado, sino que también vivir en nosotros para que nunca más estemos endeudados. Es decir, que no vuelvas a pecar. Y si tú solo has recibido la mitad de esta salvación, no solo te sentirás miserable, sino que habrás fracasado en poder experimentar plenamente esta salvación. Te quedaste con la mitad. Y es por eso que casi no se oye de lo que significa la vida corresucitada de Cristo. La base es primero estar muerto para poder resucitar. Muerto al yo, para resucitar en Él. Y esa nueva vida es para servirlo a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es vida eterna. ¿Cómo la ven? Porque muchos dicen, con todas las broncas que tengo aquí en esta vida, ¿para qué quiero broncas por toda la eternidad? ¿Por qué? Porque creen que es la misma vida. No.
esa nueva vida tiene un cuerpo celestial. Y mientras tú estés en ese proceso, en donde no eres tú sino Cristo en ti, sin lugar a dudas, estás viviendo una vida victoriosa, una vida que transmite vida, porque solamente el que tiene vida transmite vida. ¿No se han fijado que la gente que está toda amargada, qué te hace? Te amarga y te quita hasta las ganas de vivir, mano. ¿Por qué? Porque se transmite solamente lo que traes por dentro. Y el hombre espiritual no necesita que nadie le enseñe, el mismo espíritu te enseña. Y eso se llama sabiduría. Y él te capacita para usar todos los hemisferios cerebrales. Pues dice que el hombre usa creo que menos del 7% del cerebro. Pero cuando el Señor te dice, todo pasará, pero mi palabra no pasará, lo que pasa es que te capacita para usar el 100% de lo que ya te dio. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿cómo puede el hombre darle importancia a la muerte si ni siquiera ha aprendido a vivir? En realidad está sobreviviendo, porque se mueve en su estado animal. Esta es la ley de la selva. Es sálvese quien puede. Y el que tenga más saliva, que coma más pinole. ¿O no dicen eso? Solamente el más fuerte sobrevive. Pero en el Señor, cuando yo soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta. ¿Ven la paradoja? Y ahora sí vamos a comenzar la plática de esta tarde. En realidad, lo que les di es un resumen. Y aquí está desarrollado con más ilustraciones y también con muchos de los pasajes que les mencioné, que los tengo descritos para que lo puedan ver claramente y vean que no es cosa que yo inventé. Miren, aquí vimos que la salvación es que se da libre y no puede ser ganada. Eso es por gracia. La salvación del espíritu del alma. El espíritu es salvo porque Cristo entregó su vida. El alma es salva porque yo me niego a mí misma y dejo que Él viva en mí. Recibir la salvación del espíritu es el principio de la fe. Recibir la salvación del alma es el fin de la fe. Porque el alma que pecare, esa morirá. Y cuando te niegas a ti mismo, tú mismo haces que muera para que no vivas tú, sino viva Él en ti. ¿Sí? Veamos la que sigue. Dice, la recompensa es un asunto diferente. Vean ustedes. Esta se da de acuerdo a las obras de cada santo. Y vemos en 1 Corintios 3, 8 y 14, dice, y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. 1 Corintios 3, 8. Según la Biblia, la meta que se nos presenta es doble. Cuando aún somos pecadores, la meta es la salvación. Después de que somos salvos y nos convertimos en creyentes, la meta es la recompensa. La salvación es provista para los pecadores. La recompensa es provista para los creyentes. Dice, después de que una persona se salva, Dios lo coloca en el hipódromo de la vida para que pueda alcanzar la recompensa. Y si gana, será recompensado, pero si pierde, no hay recompensa. Sin embargo, no puede perder la vida eterna, aunque no gane la carrera. ¿Ok? Dice, ¿cómo estás sobreedificando tu vida? Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 14 y 15. La salvación fue el regalo que lo capacitó para correr la carrera, con la esperanza de que al ganar se agregaría una recompensa por encima del regalo. La salvación, a través de Cristo, recibimos el don de la vida eterna cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. La carrera del atleta de Cristo es alcanzarlo a Él. ¿Dónde está puesta tu meta? La salvación es más fácil de conseguir porque el Señor Jesús ya ha logrado todo por nosotros. La recompensa es más difícil de obtener porque depende de las obras que realicemos por medio del Cristo que vive en nosotros. En realidad, cuando tú te sientes débil e incapaz e impotente, si acudes a aquel que te redimió, es cuando te vuelves vencedor. Es descubrir un nuevo mundo, nuevas reglas del juego. La gracia. La salvación no se gana, no se merece y no se negocia. ¿Por qué? Porque es por gracia. Recuerde que la fe sin obras no funciona. La salvación se basa en la fe, la recompensa se basa en las obras producto de la fe en Cristo. Sin fe no hay salvación y sin obras no hay recompensa, aunque ambas se basan en la fe, producto de la fe en Cristo. Mateo 16, 27 dice: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es la salvación? Es decir, la salvación es tener la vida eterna en Jesucristo. ¿Qué es la recompensa? Justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dice en Apocalipsis 24 al 6, dice: pero los otros muertos no se volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. El 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús, como dice 2 de Timoteo 1:9. ¿Qué es la gran tribulación? Te está hablando de guerras, se levantará nación contra nación, terremotos, cambios climáticos, señales del juicio, hambre. Un evento que llegará antes de los últimos días sobre nosotros es el rapto de la separación de los creyentes. Todos los que tienen la cruz trabajando profundamente en sus vidas serán arrebatados. Pero aquellos que son salvos, sin embargo, se mezclan con el mundo y tienen compromiso con los pecados, permanecerán en la tierra y pasarán a través de la gran tribulación. Solo el creyente victorioso y vigilante santo estará listo para ser recibido cuando Él venga. No vivo yo, sino vive Cristo en mí. Dios anhela más la comunión con sus hijos que la productividad de sus siervos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos dijeron: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos? Dice: bueno, si te vas a gloriar, gloríate de que me conoces. Toda la Biblia se resume en este mandamiento:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Tu nueva naturaleza es tener el fruto del Espíritu. Si la semilla no muere, no puede traer fruto. ¿Y cuál es ese fruto que te hará cuando te niegas a ti mismo? Tendrás amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Porque eres coheredero de la gracia de la vida. Su voluntad está en tu vida cuando te niegas a ti mismo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ven cómo el Espíritu Santo que está en ti, cuando se expresa, cuando te niegas a ti mismo, es tu GPS? Es el que te va diciendo, es tu guía. El Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, dice Filipenses. El Espíritu Santo está en ti cuando te dejas usar por Él, porque eres coheredero de la gracia. El Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros para que gradualmente se manifieste en nuestras vidas. Toma tu cruz y sígueme, dice Lucas 9:23. Por ejemplo, no juzgar. Tomar tu cruz es algo que debes ocurrir en los pensamientos cuando durante el día vienen en tu mente pensamientos que no son agradables a Dios. Los llevas a la muerte en una cruz en el interior. En cada una de tus pruebas, pedirle a Dios que ayude a superarla y el Espíritu Santo te guíe. La razón por la que muchos no conocen la voluntad de Dios es porque solo quieren hacer la suya. El tomar la cruz cada día te lleva a una transformación. No siempre será la misma persona que eres hoy. Conforme te vas limpiando del pecado en tu naturaleza, los frutos del Espíritu se van manifestando en lugar de ser rápido para juzgar y criticar. Dice Filipenses 3:12, prosigo hacia la meta para obtener el premio. Siguiendo a Jesús, Él tenía una decisión firme cuando era tentado: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, dice Hebreos 5:7. Esto es que necesitas para fielmente tomar tu curso todos los días, tienes que clamar a Dios por fuerzas para mantenerte firme, por fuerzas para decir no y seguir diciendo no en el momento de la tentación. Debes humillarte y tener el mismo sentir y pensar que Jesús tenía: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo vence, Jesús resucitó, Él regresó a su posición original y ahora mora en ti. El que cree en mí tiene vida eterna. Tú mueres cada día y cada día tienes vida eterna como la de Él. Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. Fíjense qué interesante. Gálatas 2:20 dice aquí: en su propia persona el apóstol describe la vida espiritual y oculta del creyente. Los creyentes se ven viviendo en un estado de dependencia de Cristo. De ahí que aunque vivan en la carne, sin embargo no viven según la carne. Los que tienen fe verdadera viven por esa fe, y la fe se afirma en que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Creer en Cristo crucificado no solo es creer que fue crucificado, sino también creer que yo estoy juntamente crucificado con Él. Esto es conocer a Cristo crucificado. De ahí aprendemos cuál es la naturaleza de la gracia. La gracia de Dios no puede estar unida al mérito del hombre. La gracia no es gracia a menos que sea dada libremente en toda forma. Mientras más sencillamente el creyente confía en Cristo para todo, más devotamente andará delante de Él en todas sus ordenanzas y mandamientos. Cristo vive y reina en Él y vive aquí en la tierra por la fe en el Hijo de Dios, que obra por amor, produce obediencia y cambia a su santa imagen. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Dice Romanos 6, del 5 al 11.
Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ha resucitado. Cuando estamos dispuestos a hacer de este mundo nuestro hogar y que decir, es bueno estar aquí, entonces recordemos, nuestro Señor no está aquí. Ha resucitado, por lo tanto, que nuestros corazones se levanten y busquen las cosas de arriba. Dice, Cristo ha resucitado, resucitemos con Él. Que la alegría del resucitado llene nuestros corazones, fortalezca nuestros pasos en su seguimiento y avive nuestra voz para dar testimonio gozoso de que vive en medio de nosotros y vive dentro de nosotros. Dice, nunca olvides que la salvación de Dios hace que Jesucristo vive en nosotros, así como muera en el Calvario por nosotros. Él no solo paga nuestra deuda de pecado, sino también vive en nosotros para que nunca más estemos endeudados. Si tú solo has recibido la mitad de esta salvación, no solo te sentirás miserable, sino que habrás fracasado en poder experimentar plenamente esta salvación. Y, hermanos, este es el mensaje que yo quería compartir con ustedes en esta ocasión. Y créanme que una de las características de la juventud, dice, si no fuereis como niños, no veréis el reino de Dios. ¿Y cuál es la característica de un niño? Un niño tiene capacidad de asombro, tiene capacidad de aprendizaje, tiene capacidad de descubrimiento. Y cuando tú estás viviendo esa vida resucitada del Señor, pues estás en los pañales de la vida espiritual y eres un niño. A pesar de que seas de la tercera y cuarta edad en el primer Adán. Pero en el segundo Adán te estás preparando desde tu niñez hacia la vida eterna. Y yo los exhorto, hermanos, que en realidad reconsideremos nuestra posición como creyentes. ¿En qué posición estás? ¿Te has conformado simplemente con que el Señor te haya perdonado tus pecados y poder tener la vida eterna? Es como conformarse que te diga, sí, eres ciudadano de este país, pero eres de los que viven en los arrabales porque no tienes nada. Ya ven cómo todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros. O eres ciudadano que está realmente participando en el bienestar de un nuevo reino, el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor los bendiga.